Es hora de nuestro bloque económico. A ver, ya las cifras, incluso desde que inició la pandemia, nos han ido hablando de un aumento significativo en la informalidad, que ya es bastante grande, o era bastante grande antes de la pandemia en nuestro país. Hay un último informe de la Cámara de Comercio de Lima que nos dice que en el tema de los negocios ha crecido la informalidad casi 8%, 7,9% para ser exacto. ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Cuáles son los caminos para intentar revertir esta situación de informalidad que se convierte en uno de los cánceres que tiene nuestra sociedad, un cáncer para nuestra economía? De eso vamos a conversar con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SANI, que está ya con nosotros. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? A ver, primero para contextualizar al público, ¿qué es exactamente lo que significa que haya 7,9% más de informalidad en los negocios en nuestro país? Bueno, lo que significa en términos de negocios es que la población, o en este caso esos negocios, no están pagando impuestos, por un lado, o no están contratando a personas con sus derechos laborales, o eventualmente, ¿no es cierto?, no están accediendo a fuentes de crédito que llamaríamos formales. Es decir, el televidente tiene que saber que cuando hablamos de informalidad es un fenómeno multidimensional y por eso lo complejo de tratarlo, pero lo importante de hacerlo también, ¿no? Porque no solamente es un tema asociado a que tenemos una menor tributación, que probablemente la SUNAT y el gobierno esté interesado en que haya mayor tributación, sino que también significa que esta persona no va a poder acceder al sector financiero como sujeto de crédito. A pesar de que tenemos ciertos mecanismos de pago directo como YAP y PLIN, lo más importante es que yo pueda tener acceso a una fuente de crédito para financiar mi pequeño negocio. Ahí tenemos dos casos claros, ¿no es cierto?, donde la informalidad sí golpea bastante a la economía. Y hay un tema también político, obviamente que es un tema asociado a generación, ¿no es cierto?, de clientelismo político. Es decir, lo que tenemos hoy día es, en la medida que no hay un ciudadano que paga, que esté integrado en la economía formal, los mecanismos, ¿no es cierto?, de cooptación política, lo vemos lamentablemente en cada proceso electoral, pues hace que hasta la democracia, ¿no es cierto?, pueda estar tambaleando por ese tema. Somos informales en todo, claro, en todo. Ahora, que haya crecido la informalidad no necesariamente significa que han nacido nuevos negocios que nacieron informales desde el inicio, sino hay muchos otros que eran formales y que la circunstancia los ha obligado a informalizarse, a pasarse a la informalidad. Eso significa que tenemos más trabajadores informales y este, digamos, que también es el último paso antes de desaparecer, antes de salir del juego. Claro, el problema es ese, ¿no? Lo que uno ve claramente, si uno ve las correlaciones de informalidad con crecimiento, a mayor crecimiento ahí entramos en un círculo virtuoso, es decir, mayor demanda por trabajadores, los trabajadores que están en el sector informal son contratados por el sector formal y tenemos un círculo virtuoso que lamentablemente ha tenido muchas etapas, diríamos, de ruptura en los últimos años, ¿no? El mismo COVID lo que ha generado es, y las secuelas, una enorme informalidad en el Perú y estamos viendo las secuencias o las consecuencias justamente de esto, ¿no? Cada vez más informalidad en todos los niveles y eso hace que inclusive, ¿no es cierto?, temas de tributación o temas diríamos, de sostenibilidad de Estado en el largo plazo se vean cuestionadas y pues 70-80% de la población vive al margen de la ley y del orden y de las leyes. Tenemos un problema serio también en cómo constituimos a la sociedad peruana. Ahora, con esto que has dicho, pensar en revertir esta situación con un crecimiento económico tan bajo como el que tenemos ahora, ¿es posible? ¿Es posible ser optimista y pensar que eso se va a revertir? Yo creo que se tienen que buscar salidas, diríamos, bastante más creativas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, un caso claro que es el tema asociado al mundo del desempleo o de la informalidad laboral. Uno de los elementos críticos que existen para que esta informalidad exista es
que las pequeñas, las MIPES y las más pequeñitas empresas, se les permite, por ejemplo, que el pago salarial se haga directamente, es decir, en efectivo. Lo que debería ser obligatorio, es un tema muy sencillo, por ejemplo, es que estos pagos sean a través del sistema financiero. Eso lo que se conocía antiguamente como el sobre, ¿no? O sea, recibes tu sobre con el dinero. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo efectivamente una cuenta, eso ya gatilla, ¿no es cierto?, a que esta persona comience a ser formal en el sector financiero. Obviamente acá hay un tema de costo, y ahí es donde yo llamo al tema de creatividad, ¿no? Creo que los bancos hoy día, ¿no es cierto?, están en posibilidad de negociar o concertar estos temas con gran parte de los empleados y empleadores, ¿no es cierto?, para que esto pueda poco a poco integrarse. Es decir, países cercanos como nosotros, como Chile, tiene 70-80% de su población con cuentas o acceso a los mercados financieros, o diríamos una cuenta de crédito, una cuenta de débito, que es lo más básico. Eso es lo que tenemos y eso coincide también con su formalidad en general. Chile tiene casi el 80% de formalidad en todo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? El caso, por ejemplo, muy triste, que fue un caso de Reactiva, que esto favoreció fundamentalmente a los pequeños negocios formales. ¿Por qué? Porque estaban catalogados y estaban, pues, con créditos de la banca formal. Y los que sufrieron más fue los pequeños informales, que efectivamente, al no tener acceso al banco, no estaban, pues, diríamos, mapeados o localizados en el sistema financiero. Y así tenemos varias cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que ocurrió también en el COVID, el caso de la ayuda directa. ¿Por qué no había ayudas directas, por ejemplo, en el bono universal? Porque gran parte de la población no tenía una cuenta de crédito o una cuenta de débito donde pudiera tranquilamente transferirse esos montos de los bonos universales que ocurrieron hace algunos añitos y que en otros países fue inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a toda la población, gran parte de la población con una cuenta. Entonces, cuando uno comienza a analizar estos casos de política pública, se ve la urgencia. Y creo que ahí falta un trabajo muy importante de pedagogía por parte del Estado en señalar, ¿no es cierto?, que esto que parece un tema muy etéreo o muy vago o apenas una cosa a nota a pie de página tiene directo beneficio al consumidor y al ciudadano, y eso creo que es un trabajo de pedagogía que tendría que hacer, pues, el Ejecutivo. Estas cifras han partido de un estudio que ha hecho la Cámara de Comercio de Lima y que es parte de una encuesta nacional. Y los resultados, hay uno que me parece muy curioso, ¿no? Porque se le preguntó a la gente, ya, ¿y por qué tú eres informal? Y la respuesta más votada ha sido porque no es necesario ser formal. O sea, la gente no ve como necesaria la formalidad para desarrollarse en esta sociedad. Claro, lo que ocurre acá es que, diríamos, son pequeños negocios que son, diríamos, de sobrevivencia, ¿no? No nos olvidemos, un tema, en muchos casos se ha vanagloriado al informal como un potencial empresario. Claro, como un emprendedor, ¿no? Se ha sobreestimado el emprendedurismo cuando es un emprendedurismo de subsistencia. Es eso, morirte de hambre, más o menos. Por ejemplo, en unos calificadores, por ejemplo, hablan de emprendedores como, por ejemplo, los taxistas, que en muchos casos los que hacen taxis, digamos, un empleo muy respetable, pero es totalmente informal, porque yo no he podido tener o no me he podido, ¿no es cierto?, emplear en el rubro donde yo estoy capacitado. Es un clásico ejemplo de esto, o pequeños negocios, ¿no es cierto?, que justamente o estoy desempleado o no tengo las competencias y lo que tengo que hacer, pues, es trabajar en el mundo informal. El mundo informal está asociado directamente a una baja productividad en toda la sociedad peruana. Por eso, cuando uno ve en términos de empleo, fundamentalmente están en lo que llamaríamos el comercio, ¿no es cierto?, de pacotilla, el comercio muy pequeñito, ¿no es cierto?, donde es ahí donde está gran parte de la informalidad. Esto y en general en servicios, ¿no? Pero en general es comercio donde es transporte también, ¿no? Y eso lo vemos saliendo a la esquina nada más. Claro, veamos, por ejemplo, cómo influencia avenidas como la Arequipa, Javier Prado. Tenemos hoy día también taxistas informales, ¿no es cierto?, que están prohibidos, pero están ahí, y eso también mella, por ejemplo, la capacidad del Estado de plantear, pues, un contrato con ómnibus, ¿no es cierto?, que son más formales y son más eficientes en el uso, ¿no es cierto?, de los carriles de tránsito de avenidas importantes como la avenida Arequipa o Javier Prado.
Por último, hablando geográficamente de esta informalidad, bueno, Lima por su volumen poblacional obviamente está a la cabeza, pero le siguen todas ciudades de la costa. Piura, La Libertad, Lambayeque, que son regiones que tienen problemas altos de informalidad en los negocios. ¿Esto es solamente por una concentración poblacional o hay algunos otros factores? Yo creo que es concentración poblacional. Lo que ocurre también es que en actividades de sierra esto es un poco más difícil de ver, porque fundamentalmente estamos hablando de un sector agrícola. El sector agrícola es más disperso, hay menos concentración, pero si uno, claro, uno lo ve en términos de totalidad, lógicamente las ciudades más grandes van a tener un porcentaje mayor. Pero si uno, yo no he visto la encuesta directamente, pero cuando uno ve el detalle, probablemente esto sea pues a nivel nacional. No es un fenómeno estrictamente de las ciudades más grandes, sino yo creo que es un fenómeno que está compartido en todo el Perú con, ¿no es cierto?, más o menos intensidad. Perfecto, César. Muchísimas gracias, como siempre. Encantado. Muy buenas tardes. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.